Dice el Zera Shimshon en la perashá de Noach, dice el pasuk, Ele Toledot Noach, estas son las Toledot de Noach Ish Tamim, que era un hombre íntegro, Tzadik Tamim Mayav Dorot, Tzadik era justo y era íntegro en sus generaciones. Aparentemente aquí hay una pregunta, dice el Zera Shimshon, ¿por qué? Por cuando que el pasuk viene a decirnos quiénes son los hijos de Noach, como diciendo Ele Toledot Noach, ¿sí? Entonces, ¿por qué empieza a decir que Noach es un hombre tzadik y también que es íntegro y no me está explicando quiénes son sus hijos? Estos son los hijos de Noach, vamos a decir de esa manera, Toladot, sí, que son sus derivados, vamos a decir que son sus hijos. Y Noach era un hombre tzadik e íntegro en sus generaciones, pero primero me estás explicando quiénes son sus hijos. Por eso, Piresh Rashi explica Rashi, hoy veizkiró, por cuando que el pasuk recordó a Noach para enseñarnos sus generaciones, Siper Beshivjo, me habló de una alabanza de él que era un tzadik y era íntegro. Dabarajer, otra manera podríamos explicar, dice Rashi, de lo que Noach dice, Noach es un hombre tzadik, sí, después de que está escrito que estas son las generaciones de las Toledot Noach, Limedja viene a enseñarte la Torah, Sheikar Toldotem Shel Tzadikim Ema Asim Tovim, que lo principal de sus derivados, podemos explicar que ahí se refiere a lo mejor los hijos, dice, no, aquí podríamos decir que lo principal de una persona que es de los tzadikim son sus actos buenos. Por eso después dice, Noach era un hombre tzadik, porque lo principal de Noach eran sus actos. Atkal Shonó, hasta ahí lo que dice Rashi. Viene el Shimshon y dice así, pregunta, Matzore Hayale Azgir Noach, ¿por qué tendríamos que recordar aquí en este pasuk a Noach? De Mishum Zeutzrach Lesaper Beshibcho, que por eso tuvimos que hablar de una alabanza de él. Dice, a lo mejor podría haber sido propicio Shelo Yazkireno, que no nos recuerde para nada el pasuk y no tenga que hablar de él, porque dice, como que te recordé de Noach, te hablo de sus cosas buenas. Y si no me hablas de él, no me tienes que hablar de sus cosas buenas. Sharekola pasuk, porque todo el pasuk está diciendo que Noach tuvo 3 hijos. Aparentemente, un meyutar está eso extra, porque al final de la perashá anterior decía que Noach tenía 500 años, Vayolet Noach Shelosha Banim, tuvo 3 hijos, et Shem, et Ham, et Yafet. Entonces ahorita que me vienes a volver a decir la Torah, que tuvo a sus 3 hijos, entonces este pasuk te lo podrías ahorrar. Veod Kasher, pregunta número 2. Asemichut shel pasuk, shel pasuk ze. Este pasuk está pegado, el que dice, estas son todas las Toledot de Noach, con el final de la perashá anterior, que es Bereshit. Le sofa perashá shel mala, dichtibba, como termina la perashá del Bereshit diciendo, Venoach matzachem beene Hashem, y Noach encontró gracia en los ojos de Hashem, y ahí nos enseña la Torah que Noach era más tzadik que toda su generación, y por eso se salvó. ¿Qué tiene que ver entonces sus generaciones y sus hijos de Noach? Veim, y si diríamos que la kavaná, la intención del pasuk al decirme estas son las toladot de Noach, es que no nada más Noach se salvó del diluvio, sino también Nitzolu em banim, sus hijos Gam se salvaron también Gam. Allá Lomar tendría que haber dicho, Venoach ubanav matzuchem bene Hashem, que Noach y sus hijos en el pasuk pasado, al final de la prosa de Bereshit, encontraron gracia en los ojos de Hashem, y por eso todos se salvaron. ¿Y por qué nada más dice Venoach matzachem, que Noach encontró gracia en los ojos de Hashem? De Mashma, que se entiende que nada más Noach encontró gracia en sus ojos, Noach levantó. Valo gama banim, también sus hijos, tzarich lomar shayut tzadikim. Tendríamos que decir que también eran tzadikim. ¿Cuál es la prueba? Shareketi, porque me está diciendo el pasuk Ele Toledot Noach. Noach, estas son sus derivados, sus generaciones. Veambrinam bamidrash, y dice el pasuk, Kol makom shenemar Ele, todo lugar donde dice estos, pasale tarishonim, viene a anularte en comparación a los anteriores. Quiere decir, Zedora Mabul, que viene ahí a decirte, al Lifsol, a decirte lo negativo de la generación del Mabul, del diluvio, enseñarme que ellos eran malvados. Pero Ele Toledot Noach, estos son los hijos de Noach, que aparentemente si eran buenos. Entonces, de este midrash, no hay que traer prueba que los hijos de Noach eran tzadikim. ¿Por qué? De Gamal Zea Midrash, Ikshay Efetuar, porque el Efetuar también pregunta sobre este midrash. De Bishlama Ele Toledot Hashamayim ve'aretz, yo entiendo, dice la palabra Ele, estos, cuando el pasuk dice estas son las Toladot del cielo y la tierra cuando Hashem los creó. Nija se entiende que viene a anular lo anterior, los primeros. ¿Por qué? De Kamash Malam, porque ahí se viene a aprender el Midrash, que justamente estos son lo principal de la creación del cielo y la tierra que Hashem hizo. Y viene a enseñarme, Sheaya, que Hashem, Boneo Lamotu Maharib, construía mundos y los destruía hasta el final, que creó este mundo ya y lo dejó firme. Abal, pero aquí, que dice sobre los hijos de Noach, Pasul Dora Mabul, que está anulándote a la generación del diluvio, sí, diciéndome ellos eran malvados, Reshaim. ¿Por qué me tienes que enseñar eso?
Valo Yadu Aum Risham, ya sabíamos que eran malvados. ¿Para qué me tienes que enseñar los hijos de Noach para decirme ellos, pero los otros del Mabul sí eran malvados? Umimash Nixar Alehem. ¿Y qué vienes a decir? Lo que se decretó sobre ellos, que se extermina, se pierdan del mundo. Veis, hay que contestar. Nosotros sabemos que las aguas del diluvio se llamaban las aguas de Noach. Y eso es algo negativo sobre Noach. ¿Por qué? Lignutos el Noach, porque Noach no pidió por su generación para que se salve. Por eso se llaman las aguas de Noach. Haiti Omer, yo podría haber dicho, Afalpisha ya tzadik lo ya ublifnea makom. Aunque era tzadik, Hashem no era amado delante de Hashem y no era propicio a salvarse del diluvio. Le fisheluit palel al benedoro velonit solela misum kiyum amin veolam, porque no pidió sobre su generación. ¿Y por qué se salvó entonces? Para que la especie del ser humano siga en el mundo. La creación del ser humano, misumaji, por eso. Utzrach Lomar, me tuvo que decir el pasuk, Venoach matzajen, y Noach encontró gracia en los ojos de Hashem para enseñarnos, Shemikol makom, aunque no pidió sobre su generación, a Kadosh Baruj Hu allá huevotó. Hashem lo amaba y por eso, y lo salvó, sí, porque era propicio a ser salvado. De Katab Rashi, escribe Rashi Zal, sobre el pasuk, Vai Noach ben Hamesh meot shana, que tenía 500 años, y a Kadosh Baruj Hu kabash mayanos el Noach shelo yolid kodem. Hashem no dejó que Noach tenga hijos antes, que de shelo yeyefet agadol shebebanav raúl leonshin lifnei mabul, para que su hijo mayor no tenga la edad de recibir castigo antes del diluvio y que tenga que morir. Adkane sonó hasta ahí lo que dice Rashi, Beimkeni, si es así. Bené Noach, los hijos de Noach se salvaron porque Einam reuyim leikare lo tzadikim velo reshem. No se llamaban ni tzadikim, ni buenos ni malvados. ¿Por qué? Porque antes de los 100 años, en esa época no había castigo, como hoy en día a los 20 años. Share dinam ketanim, es como niños. Umisumaji lo amar katu benoach ubonav matzuchem. Por eso el pastor dice que encontraron gracia también Noach y sus hijos, porque sus hijos se salvaron no por encontrar gracia en los ojos de Hashem, porque eran menores. Si no merecerían castigo en ese momento porque no tenían 100 años. Share einam reuyim lekach. Umashenitzoru, lo que se salvaron, lo lefish ayut tzadikim, no porque eran buenos, el lefish lo ayut reshaim, sino porque no eran malos. Lefish es leakshot, sheimken gam sheara ketanim shelo igiu liklaro nashim lamanimoju. Entonces aquí la pregunta es, ¿y los otros que no tenían 100 años, por qué se murieron las otras personas del Mabul? Entonces, ¿por qué no? Los hijos de Noach no eran malos tampoco. Misumach y Bakatu, por eso el pasuk viene a contestarnos, le taretz, ele toledot Noach, esas son las toledot de Noach, estas que salvaron del diluvio, sheatam shenitzoru lefish ayu bene Noach, porque eran hijos de Noach, y no porque eran chiquitos, sí, y no porque no eran propicios a llamarse malvados. Hablo misumi, no tampoco porque encontraron gracia en los ojos de Hashem, sí, porque no eran propicios a llamarse tzadikim. Vezeu, y es lo que dice el Midrash, ele pasale tarishonim, te viene a anular los primeros. Que igual aquí, cuando te dice el Toledot Noach, pasale tarishonim, se llama ketanim, que son los que son chicos, ¿sí? A diferencia de los otros que son chicos que se salvaron, ellos aquí sí se salvaron por el zehut de Noach, y los demás velo ayurreuyim, no propicios a salvarse por el zehut de los padres. Vekashea, que hay una pregunta, umay ulme de Noach, ¿cuál es la fuerza de Noach? Que por su tzidkut, su justicia, rectitud, protegió a sus hijos. Que de la Tziltasmos se hubiera salvado suficiente para que él se salve. Betiret se contesta, Ish tzadik tamim, ya era un hombre justo y era íntegro. Lo dai shematzajen, no más que encontró gracia, ela, allá tzadik era mucho más tzadik. Allá af tzadik tamim bedor, era íntegro en su generación. Y es lo que dice Rashi, hoy el veisquiro por cuanto que recordó a Noach, Siper Beshibjo, me dijo de su grandeza de Noach, porque era un tzadik. Viajar Katav, y después, para terminar, dice el Zera Shimshon, escribe Rashi, Davarajer, viene a enseñarte otra cosa. Limedha Sheikato Loten Shel Tzadikim, Asimto, en lo principal de los tzadikim es sus actos buenos. Masim Tovim, de Leolam Eim Aleja, porque siempre te voy a decir, Shabanim lo nitzolo bizhuta bien, que los hijos no se salvan por el zehut de los padres, como la primera explicación, ela, sino se salvan por el zehut propio. Y aunque no llegaron a los 100 años, sí, ven Shayach Baim, y no podríamos decir que ahí no había ni tzadikim ni reshaim, Shemikatnutam ni kar shenotim liot tzadikim, se veía que estaban inclinados a ser buenos, como está escrito que de mi alma, como dice el mundo, butzim mikatfe yedia. Sí, en el momento de que está cayendo el fruto del árbol, se ve, si Biotzemitoja Saraf, Nikar se ve, si va a ser bueno o no, mis imágenes, y por eso se salvaron. Mashen, que la diferencia del resto de los jóvenes, que al revés, Shadraba y uno Timle Maasear Eshaim, se veía que estaban inclinados a ser negativos. Veloava Itzterichkrale Meimar, Ele Toledot Noach, y no necesité un pasuk, sino para decirme, esas son las toladot de Noach, que del Ifsol, para anularme a los demás, Shara Ketanim, de Milta, de Pshita, ahí, porque era obvio que estaban inclinados a la maldad. Ve ahí de cámara, Ele Toledot Noach, lo que dice, esas son las de Toledot de Noach,
es los maasim, los actos buenos de Noach, que decían, como termina el pasuk, ish tzadik también era un hombre tzadik íntegro, que es lo principal, sheyuikar tolotem de los tzadikim, vea maasim tovim shelahavi, los actos buenos de un papá, ho'ilu le'elu abanim, sirven para los de los hijos, shaf bekadunutam, que aunque sean jóvenes, y dirijo atzman bederech, se inclinen en un buen camino. Maidiame, lo que dice L, que está anulando a los primeros, es al resto de los hijos de esa generación, Shafalpi, Sheu, que tenían con Can, que eran niños, y eran propicios a salvarse porque no merecían castigo antes de los 100 años, Mikol Macón, por cuanto que estaban con los actos de sus padres que eran malos, Lefisha Boteme, Dirijame, Derejarram, y Shumaji, por eso Nebdu se perdieron, Benimza, vemos que los actos de los padres, Emaika, es lo principal en los actos de los hijos, porque el ejemplo es lo que más influye. Shelatolado, tu leficio, Adain lo yot tzadikim mamás, por cuanto que todavía no eran tzadikim como tal, Sharena Menen, porque todavía no recibían castigos. Mishumaji lo amar, Benoah Jovanam Matzeuchen, por eso nos dice que encontraron también los hijos de Noach gracia. Termina, dice el Zera Shemshon, y hay que decir también que el pasuk dice, Ele toledot Noach, afalpi shekbar katava, yolet Noach et Shem. Dijimos, igual ya me dijo el pasuk de la perashá de Bereshit al final, que tuvo 3 hijos. Igual te lo vengo a decir aquí, ¿por qué dice la Gemara en Sanedrín Perek y en el Midrash que la generación del Mabul lo aita kavanatam ela le mataat keramim veyadu banim derech mikre shelo hayu mechavenim, ellos no tenían intención de cumplir la voluntad de Hashem de tener hijos, le amit banim aval Noach aita kavanato, pero Noach sí quería estar con su esposa para tener hijos y cumplir la mitzvah de Hashem, la voluntad de Hashem, leolit banim veliprot velerabot, y tener la mitzvah de hijos. O mishumaji, por eso en la generación del Mabul está escrito vayoled banim u banot de Ainu de Meatzmol, que él, sí, veía blica sin intención, Rak derejateva por naturaleza, Valbenoach con Noach dice, él toledot, ¿por qué? Le fishaitaka vanatole a mi toledot, porque él tenía intención de tener hijos.